Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, decana presidente, miembros del colegio, colegiados y bienvenidos todos. Es para nosotros un auténtico placer poder tenerles aquí y para tratar una temática de tanta actualidad como es el 5G. 5G que nos afecta además a todos los sectores y a todas las personas. Tenemos la suerte de contar con una relación con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, que es una relación que dura ya varios años, data de 2004, y que estoy convencida que ahora con la nueva Junta de Gobierno, liderada por Marta Valenciaga, seguro que va a ser aún más estrecha la relación. Sin más, doy la bienvenida y doy paso a Marta Valenciaga para que haga la entrada. Buenas tardes. Muchas gracias, Charo. Buenas tardes y bienvenidos. Permitidme que agradezca en primer lugar la gentileza del Banco de Sabadell y personalmente a Charo y José Manuel al acogernos en este espléndido salón de actos. Son muchos los años, como decías, que venimos manteniendo una estrecha colaboración entre el Banco de Sabadell y el COIT en varias de las acciones que el colegio celebra anualmente, como son los premios a la excelencia, los congresos y jornadas, y también los productos y servicios que nos ofrecéis para nuestros colegiados. Y estoy segura que continuaremos y potenciaremos esta línea de colaboración. Bien, como hemos querido celebrar esta jornada escuchando los ecos del Mobile World Congress celebrado en Barcelona la semana pasada. A los ingenieros de telecomunicación nos encanta ver los cambios tan vertiginosos que se producen de una edición a la siguiente en este evento mundial tan importante para España. Las empresas e instituciones presentes nos han sorprendido con operaciones quirúrgicas en tiempo real, automóviles conectados, smartphones flexibles y un largo etcétera. Multitud de cambios tecnológicos que no podrían ser posibles sin la red 5G, gran protagonista de esta última edición del Mobile. Podríamos hacer ahora una larga lista de sus características clave, como el aumento de la velocidad de transmisión y la baja latencia, pero estoy segura de que muchas de ellas nos las van a desgranar nuestros expertos a continuación y estoy segurísima de que lo van a hacer mucho mejor que yo. Estas características convierten el 5G en la herramienta que permitirá que, por ejemplo, el Internet de las cosas se convierta en una realidad cotidiana. Los aparatos van a compartir información constantemente y al instante con una velocidad y un volumen de datos que hoy técnicamente es imposible. Así que el 5G cambiará nuestras ciudades, los hogares, las oficinas, las fábricas y nuestras infraestructuras, haciéndolas inteligentes. Otros sectores en los que las características del 5G son primordiales son la medicina, que se podrán realizar operaciones a distancia, los drones, ya que permitirá que estos dispositivos reciban órdenes inmediatas, la industria del gaming, de los videojuegos online y la conducción autónoma, industria donde el 5G tendrá un grandísimo impacto. Uno de nuestros objetivos ahora mismo como colegio es que todas estas ventajas puedan llegar a los ciudadanos y, por tanto, apoyar y ayudar a la Administración a que este despliegue sea eficiente y fiable y que permita a nuestra sociedad ser referente mundial en conectividad móvil, como ya lo es en otro tipo de redes como la fibra óptica hasta el hogar. Como todos sabéis, en España nos encontramos en un momento clave para el desarrollo de esta tecnología. La inminente llegada de esta quinta generación va a revolucionar las comunicaciones móviles, incrementando la velocidad de transferencia de datos, como ya he indicado, y haciendo además que las redes móviles sean más seguras y estables. Sin embargo, este despliegue se puede ver ralentizado si antes no se liberan las frecuencias que ahora mismo utilizan gran parte de los canales de televisión en abierto, en la banda de 700 MHz, que es una de las
bandas prioritarias que los operadores de telecomunicación deberán utilizar para el 5G, que es lo que se viene llamando segundo dividendo digital. Para ello es urgente aprobar y publicar en el BOE antes de las elecciones generales que tenemos a finales de abril el Plan Técnico Nacional de la TDT que regule la reubicación de esos canales de televisión dentro del espectro radioeléctrico. Desde el colegio apostamos por una planificación ordenada que cumpla en plazos con el mandato de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a tener lista esa liberación antes del 30 de junio del 2020. Esta acción afecta a toda la ciudadanía, por lo que consideramos que es una cuestión de Estado. Sin duda, pues es mucho lo que está en juego. Para arrojar más luz en todas estas cuestiones y también en los obstáculos en el camino del despliegue masivo del 5G, contamos hoy con la presencia de dos expertos a los que quiero agradecer personalmente que nos acompañen hoy. Luis Jorge Romero, director general del ETSI, Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones, y a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional del 5G, ambas entidades cruciales en el desarrollo de esta quinta generación móvil y que nos van a ilustrar sobre los pasos reglados y normalizados que debemos dar para no desviarnos del camino hacia el éxito. Gracias, Luis Jorge. No sé, creo que no gracias, Luis Jorge, porque te ofreciste a colaborar con el colegio aprovechando tu viaje a España. Nos lo tomamos al pie de la letra y te hemos cambiado una tarde de ocio por una tarde de trabajo. Seguro que nos sabes perdonar. Y muchas gracias también, Federico, por tu excelente predisposición cuando te propusimos la idea de participar en el día de hoy. Permitidme que muy brevemente apunte unos datos relativos al ETSI y al Observatorio Nacional del 5G, organizaciones al frente de las cuales se encuentran nuestros invitados de hoy. El ETSI es una organización líder en estandarización de procesos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Su misión es proporcionar plataformas para que las partes interesadas trabajen juntas para producir estándares para los sistemas y servicios TIC que se utilizan a nivel mundial. Se fundó en 1988, hace más de 30 años, y cuenta actualmente con 871 miembros repartidos en 44 países de todo el mundo. Por su parte, el Observatorio Nacional de 5G nació en noviembre del año pasado, del 2018, mediante un convenio rubricado por el Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Entre sus funciones, además de complementar y ayudar a la consecución de las iniciativas de la Oficina Técnica del Plan Nacional de 5G, en la coordinación de sinergias entre el sector público y privado, están también el contribuir a la estandarización, a alinear estrategias y a compartir conocimientos en torno al 5G en todo el territorio nacional. Después de las intervenciones de nuestros expertos, Luis Jorge y Federico, nos acompañarán los coordinadores de 3 de los grupos de trabajo del colegio, cuya actividad está íntimamente ligada al desarrollo y al despliegue de 5G. Esos grupos son Smart Railways, Vehículo Conectado, para el que aprovechamos la jornada de hoy también para su presentación oficial, y el Grupo de Políticas Públicas y Regulación. Por dar una breve pincelada, nuestros grupos de trabajo y las actividades que de ellos se desprenden constituyen parte esencial de nuestros fines y funciones como colegio profesional y dan sentido a nuestro mandato estatutario. En ellos desarrollamos líneas de actuación en los temas más punteros y surgen iniciativas, trabajos, informes que sirven de referencia tanto a las empresas del sector como a la Administración. Muchas gracias, por tanto, también a nuestros coordinadores por vuestra presencia y colaboración, José Ignacio, Isabel y José Antonio. Cada uno de ellos nos van a hacer una breve exposición de las líneas de acción que están trazando para este año 2019 en sus respectivas áreas y en las que el 5G es parte fundamental. Y para cerrar el acto, contamos con la presencia de Antonio Fernández Paniagua, ingeniero de telecomunicación y subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Muchas gracias, Antonio, también por tu amabilidad y tu presencia. Y sin más, os agradezco de nuevo a todos
vuestra presencia. Espero que la jornada sea de vuestro máximo interés y doy paso a las intervenciones de los expertos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Sin solución de continuidad. ¿Se me oye bien? Pues muchísimas gracias, decana presidente, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer, como no puede ser de otra manera, la presencia de nuestros dos expertos hoy con nosotros, Luis Jorge Romero, director general del ETSI, y Federico Ruiz, por la parte del Observatorio Nacional del 5G. La verdad es que mejores ponentes imposibles para un evento como este, en el que parece que caminamos hacia el 5G, y algo seguro que nos van a desvelar y algo vamos a aprender, tanto de la parte de normalización como de la parte, digamos, de todo lo que es políticas públicas en España con relación al tema del despliegue del 5G. Entonces, para no entretenernos, vamos a pasar a presentar, por lo menos, a hacer una breve semblanza, una breve semblanza, porque el currículum, como ustedes se pueden imaginar, tanto de Luis Jorge como de Federico, pues es amplísimo. Pero bueno, yo me he permitido hacer una síntesis y voy a intentar, pues bueno, ser lo más preciso posible. Si cometo algún error, por favor, me disculpáis. Entonces, Luis Jorge Romero, a mi derecha, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Desarrolló parte de su carrera profesional en Telefónica en España, Marruecos y además en México, supervisando pues toda la participación de la compañía en la actividad de normalización a nivel internacional. Después colaboró además con la Alianza de Redes de Nueva Generación y con la asociación GSMA. Y desde el año 2011, es decir, que ya tiene una veteranía dentro del ETSI, es el director general del ETSI, con lo cual yo creo que también es un orgullo para la profesión como ingenieros de telecomunicación y para España que tengamos un director general en el ETSI que sea español e ingeniero de telecomunicación. Pues Luis Jorge además cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y yo diría que más de 15 en puestos directivos. En su puesto actual, en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, tiene la responsabilidad de liderar la organización a cargo de la producción de estándares aplicables a nivel mundial para las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidas las áreas de fija, móvil, radio, transmisión, internet, todo, absolutamente todo. Bueno, pues hecha esta breve semblanza, Luis Jorge, tu turno, por favor, adelante. Aquí, ya. Bueno, ante todo, muchísimas gracias al colegio por la invitación. Marta, te vas a arrepentir de haberme invitado, porque esto es mi ocio. Lo que voy a intentar es adaptarme a los 15 minutos, porque el problema de esto es que podría empezar a hablar y podríamos estar aquí hasta mañana y yo seguiría hablando, y seguro que no habéis venido para esto. Voy a intentar dar unas pinceladas sobre cómo veo que se está desarrollando el 5G. Y si alguno estuvo la semana pasada en Barcelona, a pesar de que ya sonaban las campanas hace algunos años, la semana pasada fue el monotema en Barcelona estuvo alrededor del 5G. Un poco sobre ETSI, Marta lo ha introducido muy bien. Un punto que tenía o que quería yo poner en perspectiva es que si a ETSI se le conoce por algo en el mundo es por el GSM. Y esto ha seguido evolucionando. En un momento dado, ETSI decidió, cuando ya estaba trabajando en 3G, que en su día lo llamamos UMTS y antes de una manera mucho más rara, alguien decidió, con buen criterio, que aquello no podía ser solamente algo desarrollado en Europa. Y abrimos la puerta a que otros organismos de estandarización de otras regiones en el mundo se uniesen a la fiesta. Y de allí salió lo que hoy conocemos como 3G, de ahí salió también lo que hoy conocemos como LTE, y de ahí está saliendo el 5G que estamos ya viendo. Es decir, que ETSI tiene una parte muy importante, y veremos que hay otras partes más enganchadas a esto. Y efectivamente, perdonad que no haya traducido las transparencias, pero muchos de los palabrejos que hay, pues la traducción es incluso peor que en el inglés, así que he preferido dejarlas en inglés. Es de verdad un reto. El 5G es un reto para todos. ¿Y por qué? Porque el reto es muy grande. Porque hasta ahora siempre hemos estado hablando de poner un canuto más gordo y que las cosas vayan más deprisa. Y ahora mismo eso para el 5G es un vértice de este triángulo.
Y para ese vértice siempre hemos estado dispuestos, y eso es lo que hemos hecho toda la vida. Pero ahora los requisitos empiezan a tener otra perspectiva y empezamos a ver que, por un lado, intentamos conectar muchísimos objetos dentro de un área relativamente pequeña, es lo que llamamos el Massive Internet of Things o el Massive Machine Type Communications. Por otro lado, lo que se ha hablado, y hablaba Marta de cirugía o remota, el término o el tema de latencia. ¿Cómo somos capaces que el tiempo de reacción, que es la mejor palabra que se me viene a la cabeza para traducir latencia, sea el mínimo posible, de forma que una serie de aplicaciones puedan ponerse en práctica? Y el coche conectado es un ejemplo, donde unos pocos milisegundos son la diferencia entre accidente o no accidente. Poner todo esto dentro del mismo marco es muy, muy complejo, muy complejo. Y ahora estamos intentando ver una red que solucione este problema. Bueno, como somos ingenieros, pues nos encanta que nos dejen problemas y ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Por un lado, tenemos que cumplir con un calendario. Por si esto fuera poco, sabéis que la UIT tiene a bien poner esos requisitos encima de la mesa, y entonces lo que hacen los organismos de estandarización es presentar candidatos que cumplan con estos requisitos, tecnologías candidatas para estos requisitos. Ahora mismo, cuando hablamos de ese triángulo mágico y del 5G, porque ese triángulo mágico es lo que pide la UIT, veremos que por ahora, hasta donde llega nuestro conocimiento, solo hay un organismo que está intentando cumplir con estos requisitos y con este calendario, y es básicamente 3GPP, que es el que os comentaba, que era esta unión de distintos organismos de estandarización en un mismo proyecto. 3GPP es el que ha llevado a cabo todas las, y lo llamamos releases. Cada una de estas releases o cada grupo de releases ha marcado el 3G, ha marcado el 4G, ahora empieza a marcar el 5G, lo que llamamos aquí release 15 o versión 15, es la primera o el primer paso dentro de lo que es 5G. Y habla de radio, por ahora habla de una nueva interfaz radio, y esto es lo que el estándar ha desarrollado, y es lo que hasta ahora hemos podido, digamos, congelar o publicar. Pero el sistema es muy complejo, y lo que hemos visto es que en esta última release ha habido, por un lado, que acelerar la release. Si estaba pensada para junio, hubo que adelantarla a finales de diciembre de 2017 para que no hubiera fragmentación en el mercado. Y por otro lado, estamos viendo que incluso cuando en junio conseguimos congelar, digamos, la release completa, han quedado flecos que había que resolver. El problema con estos flecos que hay que resolver es que todo ello empuja a lo que de verdad será para nosotros la release que marque ese triángulo mágico del estándar de 5G, que será la release 16. Y ahora mismo el calendario previsto es para el primer trimestre, entre el primer y segundo trimestre de 2020. Es la primera vez que cuando miramos a una tecnología vamos a ver que cambia de arriba abajo. Hablamos mucho de la radio, y la radio es lo que, por un lado, va a posibilitar ese mayor ancho de banda y mayor capacidad, pero por otro lado vemos que va a haber una infraestructura de red absolutamente nueva. El concepto de infraestructura de red cambia, y por ese cambio veremos que también el concepto de cómo se va a gestionar esa red y cómo se va a mantener va a cambiar también. Va a necesitar de muchísima más atención. Y nada de lo que estamos hablando ocurriría o sería posible si no pusiéramos un foco muy especial a la seguridad de todos los sistemas. Sobre la radio, interesante, porque es la primera vez que estamos empezando a hablar de incluso bandas en las milimétricas para tener servicio. Ahora ya no solamente un trocito de banda en 2 GHz o un trocito de banda en 900, ahora estamos empezando a hablar de la banda troceada en varios sitios o en varias fracciones del espectro. Vamos a ver
distintas evoluciones de esta radio y, sobre todo, vamos a ver cómo la radio, vamos a verla troceada en partes de manera que podamos desplegarla de muchas diversas formas. A diferencia, como decía, de otras tecnologías, el núcleo de la red ahora mismo es un gran cambio, es un cambio fundamental. Hablamos de una transformación de red absoluta. Ya no vamos a tener más cajitas que hacen funciones y compro una cajita que hace la conmutación y compro otra cajita que hace mi mensajería o compro otra cajita que hace mi control. Ahora todo se basa en arquitecturas de hardware off the shelf, si podemos llamarlo así. Básicamente 3 funciones que son cómo almacenamos la información, cómo transmitimos la información y cómo la procesamos. Y a partir de ahí va a haber una serie de funciones software que van a ser las que monten esa funcionalidad de la red. Y van a ser las que pidan recursos a la red, a cada dispositivo de red. De manera que ahora ya no vamos a tener la red que conocíamos, sino que va a ser algo totalmente distinto, que va a permitir, o nos va a permitir, a aquellos que operen en la red, de trocear la red para que cada capa pueda servir a propósitos muy diferentes. Es un concepto absolutamente cambiante de lo que entendemos por red, y eso conllevará otras muchas premisas y requisitos que ahora intentaré contar muy rápidamente. Por último, hemos hablado de latencia. Es complicado mantener latencias bajas si cada vez que necesitamos un servicio tenemos que llevarnos la petición del servicio hasta el núcleo de red, que puede estar a muchos kilómetros. Se intenta ahora, y para ello ayuda esto de virtualizar la red, desplazar parte de esa inteligencia de red hacia los bordes, muy cerca de la radio. De manera que cuando se pidan ciertos servicios, esos servicios se puedan dar desde el extremo. Es una forma física de poder reducir latencia. Todo esto va a formar parte de un núcleo de red absolutamente diferente. Pero claro, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se mantiene? Si ahora no tengo una red, sino tengo múltiples redes albergadas en un único sistema. ¿Y qué ocurre si todo esto tiene que gestionarse a mano? La automatización de la gestión de la red va a ser fundamental. Que las redes aprendan y sepan y puedan anticipar en función del comportamiento y en función del entorno va a ser fundamental. Y todo esto solo se va a conseguir poniendo mayor capacidad de proceso, poniendo metodologías de machine learning, de inteligencia artificial, que puedan manejar todo este conglomerado. En definitiva, algo relativamente complejo, y que todo ello no sería posible sin referirse a formas estandarizadas o normalizadas de desarrollarlo. Seguridad y privacidad, yo creo que son las palabras clave últimamente. Aparecen en prensa cada 2 por 3, señalan a fabricantes, operadores, gobiernos. No nos vamos a librar de ellas, es más, va a haber cada vez más y más énfasis en estas. Habréis oído hablar, y voy a permitirme el lujo aquí de pasar el mensaje de cada nueva generación es más segura que la anterior. Cada vez que se estandariza algo, por lo menos desde ETSI, cada nueva generación ha sido siempre más segura que la anterior, porque siempre que se ha comenzado o siempre que se ha puesto a hacer un estándar, se ha pensado en la seguridad desde el principio, pero además se ha aprendido de lo anterior y se ha aprendido del entorno y del estado del arte. Hay un montón de asuntos puntuales que no me voy a parar a tratar, pero algo muy importante es que la seguridad no es solo una propiedad o un elemento que tiene que estar embebido en el estándar o en la tecnología. El cómo se despliegan las redes, el cómo se manejan las redes,
y el cómo se hace la gestión de todos estos elementos van a determinar que una red o que un sistema sea seguro o no lo sea. Y lo de tener 4 ceros de password para todos los dispositivos pues no ayuda demasiado. Es decir, que el elemento humano a veces tiene su que decir. Luego hay otros muchos elementos que están alrededor y que probablemente no vemos, en los que también se está trabajando, probablemente no tan centrados en 3GPP, mucho más centrados en ETSI, donde todo el tema de transmisión en ondas milimétricas es algo que hay que estudiar, porque es algo que no se ha hecho habitualmente. New Generation Protocols, ahora mismo todo se basa sobre TCP/IP, que es un protocolo que se originó hace más de 30 años y que servía a redes fijas, pero que no parece ser suficientemente eficiente para las redes móviles. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pues eso se está estudiando. Todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, van a ser nuevos servicios, nuevas capacidades. ¿Cómo hacemos con ello? Tema de criptografía, computación cuántica, ¿cuánto van a tardar en romper nuestros algoritmos de seguridad? ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? Etcétera, etcétera. Nuevos componentes en la red, creo que es la primera vez que se habla en una red 5G de componentes satélite. La componente satelital se ha pensado desde el 3G y nunca ha habido contribución en el estándar, es la primera vez. Radiodifusión, lo mismo. Ahora hay un vínculo muy fuerte entre radiodifusión y telecos para ver cómo se pueden usar las capacidades de 5G para dar otros servicios, y el espectro no licenciado. Somos capaces de poner una interfaz radio 5G en este espectro, y por supuesto todo esto no es para dar servicio a nosotros como individuos, sino que es para integrar comunicaciones y necesidades de infinitos sectores. Antes hablabais de tren, automóvil, mission critical, es decir, ambulancias, bomberos, policía, sus sistemas que están basados en Tetra, por cierto, otro estándar de ETSI, en la parte de publicidad. Pero ¿cómo pueden darse estos servicios desde una red pública? Todo el tema de energía, smart grids, agricultura, y como decía un colega de John Deere, que dentro de ETSI, es que nosotros, no penséis en nosotros como agricultura, nosotros llevamos vehículos, y como vehículos tendremos que estar dentro del sector de transporte, también de automoción. ¿Cómo conecto mi tractor a ese BMW que va por la carretera y va a colisionar conmigo? Soy una parte más del problema, o de la solución. Todo el tema de automatización de factorías, fundamental, y habréis oído que hay 1000 iniciativas por Europa sobre esto. Así que, al final, 5G es para dar solución a todas estas problemáticas. Y para terminar, muy complejo, pero afortunadamente hay una gran playa de empresas intentando solucionar los problemas a través de los estándares. Hay muchos componentes clave que están en desarrollo todavía, que el objetivo es ayudar a muchos negocios en sus diferentes sectores y dar solución a sus necesidades de comunicación y de conexión, de conectividad, y que tanto 3GPP, en tanto que 3GPP, como ETSI, en tanto que parte de 3GPP y aportando otras nuevas dimensiones, estamos, yo creo que bastante en línea con lo que está sucediendo. Y eso es todo. Quedo para las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Jorge. Pues vamos a continuar con el siguiente ponente. Permíteme que te presente primero, tranquilo, te presento. Bueno, pues ahora tenemos la parte del Observatorio Nacional del 5G y tenemos, en este caso a mi izquierda, está Federico Ruiz. Federico Ruiz es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta además con una amplia experiencia en compañías de diferentes sectores, pero siempre compañías con una gran, digamos, componente tecnológica. Fue CEO de una empresa fintech, Artica Trading Solutions,
cofundador de una startup del mundo de semiconductores, SITSA, de la que fue CTO y luego vicepresidente, y en el desarrollo, dentro de esta compañía, pues llevó los desarrollos de nuevos negocios y temas de propiedad intelectual. Trabajó durante 2 años en la compañía UAV Navigation, líder en autopilotos y sistemas de navegación inercial de aeronaves no tripuladas. Además, siempre mostró pues, un gran interés por todos los aspectos de innovación, temas relacionados con el venture capital, la transferencia de tecnología o las políticas de financiación en materia de investigación y desarrollo. Y concretamente, desde finales del 2018, pues lidera el Observatorio Nacional del 5G. Pues hecha la presentación, Federico, es tu turno, adelante. Bueno, primero de todo, me voy a excusar por esta voz que se me ha puesto en el Mobile World Congress. Mi voz es grave, pero no tan grave. Pero realmente he venido con un trancazo. Muchísimas gracias por invitarnos. Soy el empleado que está en Madrid de la Fundación Mobile World Capital. Por lo tanto, tenemos ahora un nexo clave, importante, entre esa organización, muy cercana además a GSMA, que organiza y disemina e intenta explotar toda la experiencia y la suerte que tenemos de tener el Mobile World Congress en Barcelona, y un enlace en Madrid. He venido andando desde la oficina, estoy en Nuevos Ministerios, en la sede de Red.es, y tenéis una persona ahí en mí dispuesta a ayudar, a contaros 5G, a intercambiar experiencias y ver juntos cómo podemos implementar 5G y hacer que todos saquemos algo del 5G, que no seamos meros espectadores o actores un poco pasivos de la introducción de 5G. Como ya han explicado, es una iniciativa conjunta de la Fundación Mobile World Capital, de Red.es y de la Secretaría de Estado de Organización Digital. Y os voy primero a contar un poquito esta es la parte que le tocó a mis compañeros de Barcelona. Voy a sacar directamente, y lo siento porque hay gente que se lo ha tragado ya en Barcelona y le va a sonar un poco, de hecho. Lo primero que hay que ver es que no estamos aislados. Es una iniciativa, el Observatorio Nacional, que forma parte y nace para dar un poquito de impulso, para ayudar a 2 iniciativas que existen ya. El Plan Nacional 5G y la convocatoria de pilotos Red.es, de la que hoy mismo estamos todos con un enorme suspense, pues a ver quiénes serán los ganadores. Creo que la elección debe ser complicadísima, y que van a ser un elemento importantísimo, creo, en la introducción de 5G, y en que 5G se traduzca en ventajas para nuestra industria. En el primer plan, el Plan Nacional de 5G, nuestra labor es prestar asistencia, llevar al Plan Nacional 5G todo el feedback que queráis daros, y el feedback que por ahora estoy recibiendo en estos primeros 2-3 meses escasos es que la industria, estamos hablando de todo el mundo, de operadores, de fabricantes, agradecen el que haya una figura a la que poder confesarse, a la que poder compartir sus preocupaciones, que nosotros asepticemos un poquito todo esto, que lo pongamos en contexto y lo podamos transmitir a administraciones y a partners, que algunos son clientes, proveedores, y con los que no hay esa facilidad para hablar a veces. Y en cuanto a la convocatoria de pilotos Red.es, pienso que eso nos convierte en un país líder en la introducción de 5G, y nuestra labor ahí realmente va a ser darle proyección internacional. En cuanto tengamos esto, vamos a hacer una labor de trasladar todo esto y de exponerlo en un contexto europeo y más. Por explicaros un poquito de manera concreta en qué estamos haciendo, porque algunos de vosotros vais a reconocer terrenos en los que trabajáis. Vamos a tener una actividad por quarters. En realidad estamos trabajando un poquito en todo, porque es imposible dejar de tomar los temas de automoción, de transporte, utilities, de media entretenimiento de manera aislada. Tenemos que ir avanzando en todos los frentes, pero esto se va a concretar quarter por quarter. Hemos empezado por el tema de Smart Cities, porque era posiblemente el que estaba más maduro y en el que había más contribuciones listas, pero vamos a ir tocando industria, media entretenimiento, automoción. Estamos, por lo tanto, buscando tanto contribuciones, ideas de pilotos. La Fundación Mobile World Capital está siempre deseosa de escuchar de posibles ideas para poder nutrir. Estamos ya pensando en el Mobile World Congress del año que viene.
y no son solamente un show, realmente se sacan, yo os contaré, os daré ejemplos, experiencias muy valiosas de estos pilotos. Por lo tanto, si trabajáis en este tipo de pilotos, tenéis ideas, estamos deseando escucharlas. Tendremos también 2 entregables anuales. El primero, que tiene la ambición de ser un handbook 5G, para un público lo más amplio posible, y el otro, un monográfico que para mí muy querido, es Innovación como 5G, porque mi carrera ha transcurrido siempre en el terreno de las startups, de las pequeñas empresas. Me encantaría realmente que de aquí, de todo el esfuerzo de introducción de 5G, salieran nuevas empresas. El monográfico y la parte de innovación tiene una serie de índice ya de predefinido. Vamos a tocar una parte de contenido divulgativo y didáctico, el estándar, el impacto previsto, los tipos de despliegue que hay. Estamos ya haciendo las primeras enlaces, evidentemente, con nuestro regulador, con la Dirección General de Comunicación, pero también empezando porque es inevitable. En el Mobile World Congress surgieron contactos con reguladores en Alemania, en Francia, en Reino Unido. Vamos a intentar poner en común experiencias, lo que me quieran transmitir, y ver cómo son las diferentes maneras de introducir el 5G. En la parte de monográfico de innovación partimos de la enorme base instalada de proyectos, por ejemplo H2020, pero no solo. También tenemos proyectos Celtic, tenemos proyectos nacionales que nos dan una base muy buena sobre la que trabajar, y ahí estamos viendo los grandes polos de innovación que hay en nuestro país. Barcelona, evidentemente, pero también Valencia, Málaga, Madrid, un montón de sitios en los que las universidades están transmitiendo sus inquietudes y sus necesidades. Esto es lo que quería realmente transmitiros de la labor del observatorio. Ahora una serie de consideraciones y de lecciones que ya estamos sacando de estos primeros meses de trabajo. Lo primero es, y me ha encantado ver la parte de estandarización. Tuve la suerte hace muchos años de participar en un proceso de estandarización, vi todos los entresijos y todas las tripas de cómo se gestiona un estándar, de cómo hay que estar, el enorme coste que supone para una empresa el participar en un proceso de estandarización. Pienso que Europa debe aprender, y no lo está haciendo, a hablar con una voz única. No bastan ya los recursos de una gran multinacional europea, tenemos que hacerlo de manera coordinada. Solamente así lograremos hacer frente al enorme despliegue, y esto lo estamos viendo en 5G, que están haciendo empresas esencialmente China y de Estados Unidos. Debemos desplegar en masa si queremos hacer algo. Evidentemente, con Release 15, la parte de radio de 5G está aquí, ya está aquí, pero faltan bastantes cosas. En la parte de red, en la parte de integrar, por ejemplo, el satélite, cosas en las que España puede yo creo que todavía contribuir, y contribuir a hacer ciertos pinitos en el proceso de estandarización, en el uso del espectro, en uso de espectro usos, digamos, no a los que estamos acostumbrados del espectro. Ahí pueden surgir experiencias muy válidas para toda la industria y para las universidades, y las universidades me están pidiendo que por favor les demos acceso a ese proceso de estandarización, y pueden surgir posibilidades de innovación y de creación de empresas muy valiosas. Si echamos la vista atrás, hace un año, en el mobile del año pasado, cómo eran los equipos que teníamos, eran básicamente frigoríficos. Eran cosas que eran vatios, imperios. He visitado el mobile este año y no deja de asombrarme. Tengo aquí a profesores míos de microelectrónica que despertaron mi pasión temprana por la microelectrónica, ver cómo en un año aquello va de un frigorífico básicamente a nada, a una pastilla. Me acabo de tomar una pastilla para gatos, algo tan pequeño como eso. Esas ideas de qué se puede hacer con esa tremenda tecnología que nos da las capacidades de integración solamente surgen con los pilotos y con el proceso de estandarización. Lo otro que quería compartir con vosotros es el tremendo problema y bonito problema que tenemos de anunciar esto a la opinión pública y transmitirlo, que es la parte que yo llamo vivir con 5G. Estamos diciendo a la población que 5G va a transformar sus vidas, y les damos ejemplos, y tenemos los pilotos de
pues por ejemplo de la intervención quirúrgica a distancia. Todo eso es cierto, pero como teleco, digamos, intento también matizar eso. Sí, cuidado, pero esas velocidades, y porque nos piden una cifra muy llamativa. Usted se va a poder descargar una película en cuestión de un segundo. Y enseguida tienes que empezar a matizar, pero cuidado, dependerá de cómo esté implementado el espectro, dependerá de qué frecuencia se use, dependerá de muchas cosas. Ahí normalmente medios y público pierden un poquito el hilo, y no es de extrañar. No, tenemos que hacer una labor de divulgación de todas estas trade-offs que tenemos que hacer. Las palabras en inglés son imposibles de que podamos prescindir de ello. Lo último que quería compartir es la tremenda suerte que es el poder participar en pilotos. Y aquí me estoy anticipando a los pilotos que ha convocado Red.es, a una escala mucho más reducida, con mucho menos presupuesto, mucho menos gasto. Los pilotos, los 6 pilotos o así, que al final fueron elegidos para los booths de la Fundación Mobile World Capital, y estuvimos viendo, por ejemplo, el de la intervención a distancia y algún otro, el coche, el cruce inteligente, son una fuente de ideas increíble. Una cosa me llamó la atención en la preparación, y estuve metido y hubo nervios hasta literalmente la última hora de algunas de las demos y algunos de los pilotos, fue que de repente, ya en noviembre, cuando me incorporé yo, la red ya no era un problema. 5G ya no iba de 5G. La preparación de los pilotos iba de la cámara, la realidad virtual, la codificación de vídeo, la red, los ordenadores, y nos encontramos con el enorme problema es que nada estaba a la altura de 5G. De repente, cuando estamos ante una red que tiene esas latencias y esos tiempos de respuesta, pues de repente nuestro codificador de vídeo para la transmisión de la operación tarde muchos milisegundos, o un segundo, varios segundos en reaccionar, pues significa que hemos tenido que hacer auténticos encajes de bolillo. Eso es una oportunidad, porque entiendo perfectamente que alguien, por ejemplo, que quisiera plantearse el hacer un diseño de una cámara nueva o de un algoritmo de codificación, no de lo que sea, no se lo estuviera planteando. Ahora, con la introducción de 5G, se abre una ventana. Se abre una ventana si nuestra nueva idea es capaz de estar a la altura de 5G. De repente, todo eso es posible. Y las maneras de introducir esas cosas en el mercado ya no es como antes, o la fabrico y la vendo, pongo todo su proceso de marketing. Ahora mismo también se abren procesos de puesta en marcha, de sacar al mercado colaborativos, por ejemplo, vía licenciamiento de propiedad intelectual. Y eso es un área también que en alguna de las empresas en las que he estado ha sido una fuente de ingresos importante. Pero también es todo un aprendizaje. Cómo el terminar los productos a nivel de software, de propiedad intelectual, para que puedan ser licenciados y puestos a nivel de terceros, es toda una experiencia y nos obliga a unos estándares de calidad y de terminación del software muy estrictos y muy especiales. Y eso lo vamos a ver cada vez más en una red en la que cada vez más definida por software. Se abren, por lo tanto, nuevas posibilidades de productos, pero hay que estar preparadas para ellos. Esto es básicamente lo que quería compartir con este público sobre la introducción de 5G. He ido muy rápido sobre los commitments que tenemos en cuanto al laboratorio, y está la Fundación Mobile World Capital y el Observatorio 5G, y estaré encantado de tener preguntas de todos vosotros sobre cómo vamos a hacer las cosas o sugerencias. Gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias a los dos por ajustaros de esta manera tan escrupulosa al tiempo que tenemos previsto y demás. O sea que gracias. Mi agradecimiento, y entiendo que el de todos los que hoy nos acompañan. Me ha gustado eso de vivir con 5G, lo de la divulgación y la difusión y estas cosas. Me he quedado con ese titular. Bueno, pues sin solución de continuidad vamos a dar paso ahora, si os parece, a que los 3 coordinadores que citaba la decana presidente en el discurso inaugural, pues nos acompañen y nos cuenten un poco qué labores dentro en el seno del colegio, esos 3 grupos de trabajo que se han identificado, pues llevan a cabo actuaciones en el entorno relacionadas con el entorno de 5G. Entonces nos acompañan
José Ignacio Alonso, como coordinador del grupo de Smart Railways del colegio, Isabel Navarro, coordinadora del grupo de Vehículo Conectado, y José Antonio Portilla, coordinador del grupo de Políticas Públicas y Regulación, que entiendo que nos van a dar unas breves pinceladas sobre las actividades que estos 3 grupos de trabajo realizan en este entorno. Y como es preceptivo, pues hay que presentarles. Yo creo que vamos a presentar a don José Ignacio Alonso, en primer lugar. Es ingeniero y doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es catedrático en el Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Escuela de Telecomunicaciones de aquí de la Politécnica de Madrid. Tiene una amplia labor investigadora y, por supuesto, autor de numerosas publicaciones, y ha ocupado distintos cargos en la administración pública y también como vicerrector de la propia Universidad Politécnica de Madrid. Y en el seno de las instituciones corporativas, tanto colegio como asociación, pues ha ostentado cargos en las juntas de gobierno del colegio y directiva de la asociación en etapas anteriores. Don José Ignacio, si es usted tan amable, su turno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Adrián, por la presentación y gracias a ustedes por su presencia, y también disculparme porque probablemente algunos de ustedes ya asistieron a la presentación del grupo de trabajo Smart Railways pues hace aproximadamente, bueno, en junio del año pasado. Y, bueno, creo que elegimos bien el título de la conferencia porque era Smart Railways y 5G. Entonces, tengo la ocasión de, digamos, presentar algunas de las conclusiones que en aquella mesa redonda hicimos. Entonces, a los que ya lo conocen, disculpas, y a los que no, pues aprovecharé la ocasión para contárselo a Federico y a Jorge los problemas que en aquella jornada se presentaron. Bueno, la verdad es que no puedo negarme a presentar algunos antecedentes, porque ¿por qué los ferrocarriles en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación? Yo creo que quizá hace tiempo pues esto sonaba mal. No es que sonase mal, sonaba raro. Hoy yo creo que todo el mundo asume que los ingenieros de telecomunicación, los profesionales TIC, somos transversales a cualquier sector, y basta ver hoy, por ejemplo, Satelec, las empresas que han expuesto en Satelec, donde, digamos, hay de todo tipo de empresas y de lo más variopinto. Y todas, digamos, a la busca y captura de un objeto oscuro del deseo, que son los estudiantes. Entonces, bueno, sí hizo el colegio unas actividades, hizo un informe en el año 2006 sobre el tema de los entornos ferroviarios. Sí es cierto que cuando hubo el accidente del Albia, el anterior decano presidente participó en un grupo que había, digamos, creado el entonces Ministerio de Fomento, y, digamos, se creó un grupo de apoyo en donde se plantearon algunas actuaciones relacionadas con seguridad en los ferrocarriles, nuevos sistemas de comunicaciones, es decir, que alguna aportación hicimos a aquel famoso informe. Y, bueno, también hicimos alguna cosa, o intentamos hacer alguna cosa, que no salió como desde el colegio se esperaba, esta comisión para el estudio de la norma UNE. Bueno, entonces, cuando yo tuve que, digamos, vender a las juntas que creía que era necesario crear un grupo de trabajo, dije, bueno, hemos hecho un trabajo y parece que no sería razonable perderlo. Entonces, bueno, pues lo presenté a las juntas, yo creo que fue en el año 2017, junio, julio, y luego después se tardó un cierto tiempo hasta que se creó el grupo, y bueno, luego después ahora veremos lo que ha pasado. Entonces, está claro que ahora jugamos un papel. ¿Qué papel jugaremos las TIC? ¿Cuáles son las tendencias en el sector ferroviario? Y bueno, yo señalo dos cosas, que ahora la palabra digitalización se ha convertido en otro mantra. Todo el mundo habla de la digitalización, de la empresa, del sector, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí también en el sector ferroviario, las principales organizaciones relacionadas con el sector ferroviario, pues también hicieron una declaración conjunta sobre el tema de la necesidad de digitalizar un sector que tiene sus propias peculiaridades. Y bueno, pues decían que había que situar a los ferrocarriles como la columna vertebral de la futura movilidad digital.
había que aumentar los instrumentos europeos de financiación. Hay un programa dentro de H2020 que es Shift to the Rail, que canaliza todas las actuaciones relacionadas con la financiación del sector de transporte, y siempre hablaban de la digitalización como la esencia de este nuevo paso hacia adelante en el sector ferrocarril. Bueno, también el Ministerio de Fomento hablaba de la infraestructura y del transporte, perdón, en el plan de innovación del transporte e infraestructura, sobre la necesidad de la digitalización en el ferrocarril. Es interesante ver ese plan de innovación porque hay, digamos, dos aspectos en donde nos sentimos los profesionales de las TIC bastante reconocidos. Bueno, todo esto era para vender a las juntas de que era necesario crear el grupo. No sé si les he convencido a ustedes, pero al final las juntas dijeron, bueno, pues sí, si hay alguien que se encarga de coordinarlo, pues será su trabajo y será su responsabilidad. Bueno, entonces se creó el grupo y también dije, ¿qué papel juegan las tecnologías y los profesionales de las TIC? Bueno, pues consulté un informe y según los expertos en ese informe, digamos que la incorporación progresiva de estas tecnologías en el sector alcanzará un porcentaje superior al 74% en los años 2025 frente al 50% en el 2010. Y que este sector representa 6.500 millones de euros anuales, integra unas 600 empresas, de las cuales el 75% son pymes, y hay unos 145.000 puestos de trabajo. O sea que, digamos, tenemos un hueco o tenemos la posibilidad de trabajar en un sitio. Bueno, entonces hicimos una jornada para presentar al grupo. Esto, supongo que los marketingianos pues, nos aconsejaron. Hicimos una jornada. Se llamaba Smart Railway y 5G. Entonces, bueno, aprovecho porque tenemos escenarios en donde supongo que el actor ferroviario pues también debería estar pensando si el 5G se adapta a su entorno y cómo se adapta a un entorno que evidentemente difiere mucho del sector telco. Eso hay que reconocerlo. Ellos tienen un paso, digamos, si nosotros vamos muy rápidos, ellos van a paso de tortuga en el tema de los sistemas de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí se vieron algunos temas que eran, ¿qué va a pasar con las comunicaciones críticas en el ferrocarril? Ahora está GSMR, 5G puede ser una solución. En el tema que preocupaba a los operadores o a los que tienen que dar un servicio en el tren es qué nuevos sistemas y qué nuevas tecnologías se pueden implantar. Es decir, que yo creo que, y sobre todo un tema, y me dirijo en este caso a Jorge, que es el espectro. A ellos les preocupa mucho el espectro y lo pusieron de manifiesto. Bueno, pues yo creo que algunas de las temáticas que surgieron están aquí ahora planteadas. Bueno, luego después hizo un monográfico BIT, entonces yo os recomendaría que si os aburrís alguna noche antes de acostaros, pues le echaseis un vistazo y bueno, pues era un poco el desarrollo de las ponencias que se habían presentado, más extenso, y yo creo que son realmente interesantes. Y bueno, y como estamos en la situación en la que estamos, pues aprovecho para recordar las palabras del señor Juncker, presidente de la Comisión Europea, que señalaba cuando presentó el informe en el Estado de la Unión, dice, todas las áreas urbanas, así como las principales carreteras y vías férreas, claro, por eso digo, deberían tener cobertura ininterrumpida 5G, la quinta generación de comunicaciones móviles. Bueno, esto lo dijo en el año 2016 y entiendo que ustedes comprenderán esas declaraciones. Bueno, ¿qué es el futuro? ¿Qué actuaciones vamos a hacer en el futuro? Bueno, pues está claro que un tema que el grupo ha puesto de manifiesto es el problema del espectro. Entonces, bueno, estamos trabajando en un informe en donde pues veremos algunas de las necesidades de espectro para dar lo que los ferroviarios, bueno, los del entorno llaman comunicaciones críticas, comunicaciones a la explotación y, sobre todo, servicios al cliente. Luego después se analizará el espectro disponible y cómo puede impactar el espectro que uno tiene en el modelo de negocio ferroviario. Bueno, esto de espectro futuro, supongo que haremos un planteamiento de qué espectro se necesitaría.
haremos un análisis comparativo y, evidentemente, el espectro va a tener influencia en la tecnología de las redes, porque evidentemente ya se han señalado que las nuevas redes 5G pues van a ser redes definidas por software, va a imperar la virtualización de las redes, el Slide Network va a ser otro de los paradigmas. Entonces, todo eso yo creo que impactará, o creemos que impactará en el digamos, futuro. Entonces, ahora, esto es una transparencia provocativa y va dirigida a Jorge, porque esto lo he cogido de un artículo. Ya saben ustedes que los universitarios somos muy dados a poner artículos que luego después, así que cójanlo ustedes con la precaución. Pero bueno, aquí señala en este artículo el programa en Europa, o el progreso en Europa y el progreso en China en el tema del espectro. Es cierto que Europa desde el año 2014 lleva trabajando en el Future Railway Mobile Communication System y no sabe si va a ser LTE o qué es lo que va a ser. No se ha definido y no se declara. También es cierto que hace años, cuando nosotros, en un proyecto de investigación que teníamos, hablamos con la UIC y dijimos LTE, dijeron no queremos que aparezca la R en ningún sitio. Pero bueno, es algo que está, y mientras Europa está discutiendo esto, pues China y Corea ya tiene desplegado un sistema, bueno, no sé si es LTE, pseudo LTE, pero digamos ya lo tienen desplegado y funcionando. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos lo que tenemos en GSM-R. Bueno, pues tenemos la banda de 918 a 925, el enlace descendente, el enlace ascendente. Pero ya los chinos, pues como ustedes pueden ver, ya están pensando en qué bandas van a dedicar en 450 MHz. Pero tómenlo con precaución. Quiero decir, esto es de un artículo y ya saben ustedes que los científicos algunas veces, no digo que bueno, no digo nada. No, José Ignacio, no quisiera sacarle la bandera. Ya mismo. Y el otro es el tren conectado. Esto es otra de las necesidades que un operador, en este caso Renfe, puso sobre la mesa. Es decir, yo tengo que encargar trenes, me los hará CAF o me los hará Talgo. ¿Qué le voy a exigir? ¿Qué sistemas de comunicaciones yo voy a instalar? Porque eso va a influir en el negocio. Sobre todo, máxime, si lo voy a liberalizar y tengo que competir con los entrantes. Bueno, pues este será otro de los informes que hagamos, que abordemos, y también me he permitido otra licencia, ¿este será el tren conectado del futuro? Quitaremos cables, pondremos muchos sistemas inalámbricos. ¿Cómo conectaremos todos estos sistemas hacia el exterior? ¿Qué tipo de redes los van a gestionar? Bueno, entonces, Federico, tenemos trabajo. Y, bueno, por último, pues muchísimas gracias por su atención y perdón por haberme excedido en el tiempo. Muchísimas gracias, don José Ignacio. Veo que nos has puesto trabajo a todos. Evidentemente, te has lanzado ahí una serie de cuestiones. Esta noche voy a reflexionar, antes de dormirme. Una última cosa. Sí me gustaría agradecer públicamente a todos los miembros del grupo pues, su trabajo. Sí, señor. Bien, pues para no dilatarnos en el margen de tiempo que tenemos establecido, vamos a dar paso ahora a Isabel Navarro. Isabel es ingeniero de telecomunicación por la Universidad del País Vasco. Actualmente trabaja en Ferrovial como Technology Business Partner para su filial de infraestructuras de transporte, Cintra. Ha trabajado en multitud de proyectos internacionales relacionados con la gestión de infraestructuras de transporte y movilidad y colabora con el entorno universitario y de escuelas de negocio en la impartición de distintos másteres. Bienvenida al colegio, que es tu colegio, tu turno, Isabel. Muchas gracias. Lo primero, gracias por la presentación, gracias Marta por darnos la oportunidad de presentar este grupo de trabajo que, como bien sabes, es totalmente nuevo, con lo cual, más que hablar de lo que hemos hecho, vamos a hablar de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, como profesional TIC y como profesional TIC de todos vosotros, ¿no? Estamos en un momento apasionante.
Estamos ante lo que se llama Revolución Industrial 4.0, que es una corriente de innovación sin precedentes en el ámbito de la conectividad, de la gestión de datos, del IoT, de la inteligencia artificial y, como no, de la movilidad, ¿no? Bajo mi punto de vista, es más, estamos en un cambio del paradigma de la movilidad. Hace 3 años, si nos hubiésemos comprado un coche, igual no hubiésemos pensado ni en híbrido enchufable, ni nada parecido. Hace 4 años, lo de vehículos sharing, el compartir, el Car2Go, el City, todas las cantidad de empresas que están aflorando en Madrid y seguirán transmitiendo a otras ciudades, pues no se nos ocurría. El vehículo era algo de una propiedad privada, ¿no? También lo de la huella de carbono, cada vez nos preocupa más la contaminación, por un motivo o por el otro, pero nos importa ser cada vez más ecológicos, ¿no? Y también la privacidad y la ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad es algo que ya está en todos los foros, que te encuentras hablando a la gente como si todos fuéramos profesionales de la ciberseguridad. Estamos en lo que se llama la transformación digital, que yo considero que está demasiado manido el nombre, porque, vuelvo a decir, pones la radio, pones la tele, pones cualquier lado y hay expertos de transformación digital en todos los sitios, ¿no? Y por otro lado está la incursión de 5G, con la cual esta transformación digital de la cual estamos hablando no creo que pueda tener lugar. Sí, en la fase en la cual estamos, de pilotos, de alcanzar no toda la globalidad, sino unas partes, pero si ya queremos dar el paso y tenerse una sociedad transformada digitalmente, necesitamos el apoyo de 5G. En cuanto al vehículo conectado y en su futuro vehículo autónomo, pues es algo que está generando un debate constante. ¿Por qué? Pues porque todos somos usuarios de vehículos, bien sea a través del transporte público, bien sea a través de nuestros propios vehículos. Porque nos importa nuestra seguridad, porque nos importa bajar el índice de accidentes, ¿no? La mortalidad que hay vinculada al tráfico. Si nos fijamos en lo que es la evolución del vehículo conectado al vehículo autónomo, este esquema de 5 fases es el aceptado, yo creo que a nivel mundial. Actualmente los coches que nos compramos están en el nivel 1, nivel 2, y además no importa la gama del coche, ya todos los vehículos vienen con un montón de elementos inteligentes, incluso pueden estar en el nivel 3, lo que ocurre es que la legislación aún no nos permite utilizarlo, ¿no? Y si vemos un poco lo que es la penetración de lo que se espera del vehículo autónomo, que es la evolución del vehículo conectado, hay 10.000 acercamientos diferentes, pero lo que está claro es que por el 2030 ya empezaremos a tener en nuestras carreteras 2.000 vehículos autónomos. Repuntará sobre todo en el 2040, aunque tampoco estamos seguros de ello, porque todo eso no depende de la tecnología, ni siquiera de la adaptación de la legislación, sino de la renovación del parque, ¿no? Y el parque de automóviles, que va más lento, lógicamente, porque tenemos que sacar dinero en nuestro bolsillo, puede cambiar en el momento de que seamos más usuarios de vehículos sharing, porque en ese caso esos vehículos se usan muchísimo más, con lo cual su renovación es más constante, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez se está buscando más economía de escala en todo lo que es el sector del vehículo conectado. ¿Por qué? Pues porque hay unas alianzas que hace también unos años no esperábamos. ¿Cómo esperábamos que se hiciera una alianza entre los fabricantes de vehículos, los de las telcos, las empresas tecnológicas puras, Google? Y ahora ya todos están haciendo esas alianzas, todos buscan sus propios estándares, ¿no? Y luego, por otro lado, está saliendo un ecosistemas de pequeñas startups que parece que van a ser elementos claves también en el desarrollo del vehículo conectado y autónomo, ¿no? En este contexto es donde una serie de ingenieros de perfiles diferentes decidimos, pues, montar un grupo de trabajo vinculado al vehículo conectado. ¿Por qué? Pues porque aunque la parte del vehículo siempre ha sido más del sector industrial, actualmente uno de los elementos de éxito para el desarrollo del vehículo conectado va a ser
las comunicaciones y la ciberseguridad y la privacidad. Y ahí es donde creemos que los ingenieros de Teleco es donde nuestro perfil se adapta a 100%, ¿no? Por otro lado, debido a esta heterogeneidad de la cadena de valor del coche, ¿no? Donde están grandes consorcios o grandes alianzas, pequeñas startups o ecosistemas de startup, la administración pública, ¿no? que es súper importante con la legislación, la normalización, las estandarizaciones, también creemos que el colegio puede ser un elemento unificador desde su posición neutral, ¿no? Entonces, lo pensamos y es cuando creamos el grupo de trabajo, que tuvimos la suerte de que el colegio nos aprobase. Entonces, ¿cuáles nuestros objetivos, ¿no? Pues lo primero es generar opinión, tanto en los aspectos técnicos, estratégicos, regulatorios, de seguridad y obviamente centrado en lo que solamente son las TIC. No nos vamos a poner a fabricar cámaras, por ejemplo, no es nuestro objetivo, y apoyando sobre todo al colegiado, potenciando este entorno de discusión, este entorno colaborativo, ¿no? Fomentando iniciativas, si se puede, con la investigación académica, con la formación, e impulsando, en la medida posible, el emprendimiento, ¿no? Y, como no, llegando a alianzas, porque todos llegan a alianzas, pues tendremos que llegar a alguna alianza, pero siempre muy centrados en nuestros objetivos, que son la privacidad del dato, la ciberseguridad y las comunicaciones. Hablando de comunicaciones, este es el típico esquema también vinculado a las diversas, hay más, pero vinculados a las diversas áreas de comunicaciones del vehículo autónomo, donde tienes el vehículo con la infraestructura, el vehículo con otros vehículos y el vehículo con la red, con todo, ¿no? No hay discusión mayormente que el vehículo con la red es una solución celular. Sí hay aún discusión, depende del sector donde te muevas, que el vehículo con la infraestructura y el vehículo con otro vehículo se puede basar más en estándares más antiguos, 802.11, o sea, DSRC o lo que fuera, ¿no? Pero estamos en un evento que es de 5G, entonces, ¿es posible la generalización del uso de vehículos autónomos sin 5G? No tenemos esa conclusión en el grupo de trabajo porque obviamente acabamos de empezar, pero con lo que habéis dicho, Jorge y Federico, parece ser que es algo que está totalmente unido. Además, diversas asociaciones como 5G AAA, que sobre todo es una asociación entre fabricantes de vehículos y operadores de telefonía, pero que también están operadores de infraestructuras, de inteligentes, digo, de transporte, etcétera, etcétera, han ido haciendo pruebas y está claro que el CV2X, o sea, lo que es la comunicación vehículo con cualquier cosa a través de la red celular, es la que da mejores rendimientos, ¿no? Actualmente, como habéis dicho, estamos en la release 14, en breve estaremos en la release 15 y cuando ya estemos en la release 16, pues el vehículo autónomo, que aún no estará demasiado por nuestras carreteras, pero necesita todo lo que da 5G, el gran ancho de banda. Yo me atrevo a decir la no latencia, porque estamos hablando de un milisegundo, pues dices casi es no latencia, ¿no? La seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, parece ser que el mercado del vehículo, el crecimiento del vehículo autónomo tiene que sustentarse en una red con las características de 5G y a la vez también quizás 5G, debido a la fortaleza económica del vehículo autónomo, el vehículo autónomo, el vehículo conectado puede ayudar a ese despliegue, aunque sea solamente por la red de alta capacidad del transporte, no lo sé, ¿no? En cuanto a la ciberseguridad, otro aspecto que nos importa mucho. Cuanto más elementos inteligentes metamos en un vehículo, nuestro safety, ya que en español es más está confundido los aspectos de seguridad, va a ser mejor. La reducción de accidentes, no el accidente cero, pero la reducción de accidentes va a disminuir. Pero cuantos más elementos tengamos comunicados, nuestra seguridad o vulnerabilidad también va a ser mayor. Con lo cual, nuestro security es el que tenemos que trabajar, que enfocar, ¿no? Y ahí es uno de los elementos claves. Nuestro vehículo conectado no puede ser hackeado.
y nuestros datos no deben de ser usados donde no queremos. Si ocurre eso, la confianza hacia poder poner el vehículo autónomo pues se ve claramente impactada. Los puntos eran esos, o sea, comunicaciones, ciberseguridad y privacidad. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Uno de ellos es el lanzamiento oficial del grupo de trabajo, que lo estamos más o menos haciendo. Bueno, lo estamos haciendo, y lo primero que queremos hacer es generar un mapa exhaustivo de la tecnología de comunicaciones en los 3 ámbitos, lo podríamos desglosar en más, ¿no?, destacando los actores y las interrelaciones, ¿no? Para eso el grupo lo hemos generado, estas 5 personas que aparecen ahí, y ahora ya, pues a través de los cauces habituales del colegio, pues también abrimos a que pueda colaborar el resto de colegiados. Todos no, por favor, pero unos cuantos colegiados que les interese estas áreas de investigación de alguna forma. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel, muchas gracias y enhorabuena por esta puesta de largo del grupo de trabajo. Se ha lanzado, ya se ha lanzado. Ya está lanzado. Bien, pues para finalizar esta ronda de intervenciones de los coordinadores del grupo de trabajo, contamos con don José Antonio Portilla. José Antonio es ingeniero y doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Cantabria. Actualmente es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Alcalá. Labor investigadora que ha realizado muchísima y está realizando muchísima labor investigadora, y gran parte de esta labor investigadora pues ha sido reconocida con numerosos premios. Director en la actualidad de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, además de coordinador del Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y Regulación. Don José Antonio, su turno. Buenas tardes. Además, padre de 2 hijos, corredor de media maratón, todas esas cosas que intentamos en ese tiempo libre que no tenemos, pues realizar. A mí, a diferencia de mis 2 compañeros, yo estoy coordinando un grupo que tiene un amplio bagaje dentro del colegio, que es el Grupo de Políticas Públicas y Regulación. Es un grupo que tradicionalmente ha estado muy centrado dentro de lo que es el core de la profesión, y que creemos que siempre hemos creído, las personas que lo constituimos, pues que es un elemento importante de desarrollo y de cohesión para todos los profesionales, y además con todas las empresas y con las instituciones públicas con las que nos relacionamos. En concreto, en este aspecto relativo a 5G, nosotros hemos intentado pensar el 5G como, pues por decirlo de alguna manera, o los problemas relativos a 5G como una serie de círculos concéntricos, ¿vale? Y en esos 5 círculos concéntricos, dentro, en el centro, tendríamos lo que es propiamente 5G, y después ir desglosando línea tras línea diversas cosas. Y en una línea más externa, por decirlo de alguna manera, tendríamos todo el tema de las aplicaciones o de las verticales de aplicación en las cuales nosotros podemos funcionar. Y en esa podemos ver lo que hemos estado hablando, y estamos terriblemente relacionados con temas como vehículo autónomo, vehículo conectado, como puede ser Smart Railways, IoT, Smart Cities, sostenibilidad, una serie de verticales que son fundamentales que busquemos los modelos de negocio adecuados para que el 5G, evidentemente, y como decíamos antes, me vais a perdonar, he llegado tarde a la presentación, pero encontremos aplicaciones que verdaderamente den solución, den vida a la propia 5G. Pero justo en el círculo interior, en el siguiente círculo interior, hay una cosa que ahí no está representada, que es la parte tecnológica, la parte técnica que van a desarrollar, pues, académicos, pero que también van a desarrollar las empresas. Pero justo por encima, sobrepuesto a él, hay una serie de problemas que tienen que ser solucionados, y que es específicamente a lo que nos intentamos dedicar dentro del grupo de políticas públicas y regulación. Como ya he dicho, es un grupo que ya tiene una historia, y por lo tanto alguno de esos temas ya ha sido tratado anteriormente en algunos de los informes. Hay aspectos relacionados, por ejemplo, neutralidad de red, que es un aspecto que preocupa y mucho dentro de lo que es la Unión Europea, y en concreto a las entidades nacionales, a la propia Secretaría de Estado. Tenemos aspectos relativos a la compartición de infraestructura, del acceso, es decir, al final tenemos que tener en cuenta que como producto de la densificación, que también está puesto ahí, o del desarrollo de small cells, el número de emplazamientos va a crecer, pero no podemos poner emplazamientos de todos los operadores en todos los lados, con lo cual tenemos que pensar en infraestructuras compartidas o en algún tipo de solución que me permita
que al menos optimizar esos despliegues. Pero también tenemos acceso a esas infraestructuras públicas en el mismo desarrollo. Es decir, no puedo poner estaciones base o emplazamientos todo por ahí. Es decir, tenemos que hacer una cierta racionalización. En ese sentido, también el grupo de políticas públicas, aparte de intentar dar una visión que tiene una entidad como la nuestra, como el colegio, a estos problemas, también intentamos atacar algunos aspectos más transversales, más, como lo tengo subrayado ahí, más relativos a la sociedad. Y en este caso concreto, de los informes o de la actividad que vamos a desarrollar en los próximos meses, hay dos aspectos concretos que están relativos, evidentemente, a 5G, pero también relativos a la sociedad. El primero de ellos es un tema relacionado con la brecha digital que ahora pasaré a relatar y que está focalizado en esa parte naranjita que he puesto ahí, bueno, naranjita, ocre, el color que PowerPoint le quiera poner, y después un aspecto relativo a la inteligencia artificial. Y cuando estaba intentando saber dónde poner el circulito relativo a inteligencia artificial, empecé a poner tops, y empecé a dar vueltas a todos los tops, y cuando iba mirando esas fuentes que José Ignacio ha dicho, esas fuentes académicas que los académicos solemos consultar, veía que tenía que poner tops en todos, y al final pues puse tops en todos. ¿Bien? Pasador. Voy a empezar por el informe de brecha digital. Claro, cuando dentro del grupo de políticas públicas, donde hay gente de operadores, hay gente de instituciones públicas, hay gente de empresas privadas, de empresas más digitales, planteamos las líneas en las que íbamos a trabajar, que una era, digamos así, más de core de profesión, más tecnológica, y otra más de sociedad. Este tema surgió inmediatamente, porque la brecha digital es algo que preocupa y mucho dentro de los estados, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, en Villanueva de la Torre. Ahora estamos hablando de 5G aquí, pero es que a mi casa no me llega la fibra. Entonces, estamos hablando de transmitir 5G, de, como ha dicho José Ignacio, 5G en todas las áreas urbanas, en todas las autovías, en todas las... Que la ponga Google. Es un modelo de negocio, ahora hay que convencerle. Pero verdaderamente lo que nos podemos dar cuenta es que puede existir un problema de asincronía entre diversos territorios. Y, por ejemplo, en lo que yo digo, en Villanueva de la Torre, ¿vale? En la zona donde vivo. Entonces, nos hemos planteado un informe relativo a brecha digital, entendiendo cómo los diferentes niveles de acceso a las tecnologías de información y, en concreto, al acceso a Internet, digamos, a los servicios de Internet que pueden tener las diversas personas. Y lo hacemos, primero introduciendo conceptos, que es la brecha digital en la sociedad gigabit, relacionándolo directamente con otros informes que ya hemos hecho previamente. Queríamos analizar cómo es el estado actual, tanto en España y en Europa, cómo podríamos hacer políticas generales, políticas públicas, porque para eso nos dedicamos en el grupo, para intentar reducir esta brecha digital en ámbitos tan específicos como la economía, y en concreto, en el aspecto relativo a 5G, intentar dar un vistazo cómo la tecnología que está por venir puede ser aprovechada para reducir esa brecha digital, ¿vale? En concreto, muchas veces hemos hablado de 5G en bandas bajas porque vamos a llegar más lejos con capacidades de transmisión de bits por segundo mucho más altas, y por lo tanto a lo mejor eso me va a contribuir a que en Villanueva de la Torre yo no tenga que hacer una zanja para meter la fibra, pero pueda utilizar un sistema de 5G. Puede ser, ¿vale? Y ¿es verdaderamente la brecha digital un aspecto preocupante en 5G? Pues no es que venga Antonio Portilla y su grupo de gente a decir que sí. Es que en el pasado Mobile World Congress, la vicesecretaria general de la United Nations, hubo un coloquio, hubo una discusión que era las redes 5G, corremos el riesgo de abrir una nueva brecha digital, con lo cual entendemos que es un asunto que preocupa y que preocupa mucho. Cuando estaba leyendo asuntos relativos a brecha digital y concretamente a esta conferencia, hubo una frase de una persona que lo ponía muy claro, es ¿cuánto vale un terminal 5G? Es decir, si queremos que todo el mundo acceda a 5G, todo el mundo tendrá que tener terminales. ¿Y cuánto vale? La previsión actual es entre 200 y 300 dólares más que los terminales actuales. Es decir, un terminal medio que en España tiene un valor de 300 euros, estaríamos hablando de 400, 500 euros. Es decir, la mitad del sueldo mínimo interprofesional. Con lo cual, hay que tener en cuenta todos estos factores. Además, la propia vicesecretaria general de las Naciones Unidas estaba comentando que estamos intentando desplegar 5G.
pero es que hay muchos sitios donde todavía estamos desplegando 3G, con lo cual debemos coger esos dos mundos y hacer todo lo posible por casarlos. Y es a eso a lo que vamos a intentar dedicar nuestro tiempo, e intentar redactar un informe que dé algunas pautas, algunas soluciones o algunas guías en lo que se puede trabajar e investigar. Y el segundo es el tema de la inteligencia artificial. Yo, en mi investigación particular en la Universidad de Alcalá, trabajo en algunos temas relativos a inteligencia artificial y me he puesto a buscar una definición que me gustase de verdad de inteligencia artificial y hay miles de millones, ¿vale? Pero la que más me gusta es la original, la de John McCarthy en 1967, es la ciencia e ingeniería para hacer máquinas inteligentes. Pero claro, la inteligencia de una máquina quiere decir que la máquina aprenda y por lo tanto al final todas las técnicas de inteligencia artificial son técnicas de aprendizaje máquina y que hay un montón de ellas. Entonces nosotros queremos hacer un informe que esté destinado a que el público en general, los gestores en concreto, entiendan qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, qué conlleva tanto desde el punto de vista tecnológico como técnico como social, ¿vale? Ver cuáles son las estrategias nacionales de otros países que tienen ya desarrollados en ciertos documentos en temas de inteligencia artificial y dos aspectos que están muy relacionados con 5G. La primera de ellas es las técnicas y tecnologías de inteligencia artificial aplicadas en temas específicos de 5G y las verticales de aplicación. Y si miran ustedes a la parte izquierda de la transparencia, verán que que la inteligencia artificial en 5G se puede aplicar tanto en lo que es el core del diseño de red, en temas específicos como es el network slicing, como puede ser el propio despliegue de las small cells, en temas como es el cálculo de la capacidad de esos elementos disgregados que son las estaciones base, que ahora separamos la parte radio de la parte de procesado, en todo el tema de diseño de core, pero también en todo el tema relativo a las verticales de aplicación. Y les pongo un ejemplo muy claro, como es la coordinación de drones. No a Google, me voy a ir a Amazon, ¿vale? Amazon está planeando transportar paquetes con drones. Aparte de toda la estandarización, de toda la regulación, eso va a necesitar una labor de coordinación que van a necesitar sistemas expertos, ¿vale? Evidentemente, conducción autónoma también lo va a necesitar. Traducciones en tiempo real o algo tan patente como que es que para que nosotros podamos desarrollar Industria 4.0 vamos a necesitar interfaces ciberfísicos que van a estar controlados por sistemas de inteligencia artificial. Esta es principalmente la actividad que vamos a desarrollar en los próximos meses. La verdad es que cuando me propusieron en la nueva Junta de Gobierno ser el coordinador de este grupo, me sentí honrado por la confianza que Marta ha depositado en mí, pero también bastante asustado, porque evidentemente es uno de los grupos que core del colegio, pero estoy seguro que con mis compañeros del Grupo de Políticas Públicas espero que podamos realizar unos informes y una actividad que sea provechosa para la sociedad. Y nada más, que quiero quitarme ese toque que tienen los profesores de universidad de alargarse demasiado, así que encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, José Antonio, por el riguroso y exquisito cumplimiento del tiempo. No te ha salido la vena universitaria. Muchas gracias, muchas gracias. En fin, gracias a todos los que habéis participado, gracias a nuestros dos invitados, gracias a los coordinadores. Yo creo que ahora todos conocemos un poco mejor lo que es el 5G y los retos que todavía tenemos por delante. Yo creo que ahora es el turno, y le voy a pedir a don Antonio que nos dé unos minutos más, si no le importa, antes de proceder a la clausura, para que por lo menos pues formulemos un par de preguntas, 3 preguntas desde el auditorio, aunque, insisto, vamos a tener a los ponentes y a nuestros coordinadores después pues un ratito tomando el cóctel, con lo cual podéis conversar con ellos tranquilamente. Pero bueno, por dar un cierre un poco más oficial a lo que podría ser o a lo que es esta sesión, por lo menos pues dar el turno de palabra, es vuestro turno. Si queréis hacer alguna pregunta os presentáis, pero por favor, brevedad. ¿No, Javier? ¿Hay micro o...? Bueno, tengo voz. Hay micro. En el Banco de Sabadell tenemos de todo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier de la Plaza, soy presidente del Comité Inventiva del Instituto de la Ingeniería de España. Primeramente agradecer esta iniciativa que me parece muy interesante y muy oportuna. Evidentemente no se pueden cubrir todos los aspectos del 5G porque habría que haber presentado, digamos, una biblioteca entera para cubrir todos los aspectos que se han tratado o se han estudiado desde el inicio. Pero a mí se me ocurren 2 o 3 cuestiones
que considero fundamentales cuando se habla de una nueva generación de red. Todos somos, de alguna forma, víctimas, más o menos, del tema de Internet, del gran éxito y a la vez, digamos, toda la problemática que ha creado Internet desde el punto de vista de privacidad, seguridad. La mayor parte de las presentaciones y conferencias que se dan alrededor de Internet hablan de eso, cómo nos protegemos más, cómo nos defendemos más, pero casi nadie se le oye hablar de una nueva arquitectura de Internet. En la Comisión Europea hay una iniciativa que se llama New Generation Internet, que lo que trata desde hace cierto tiempo es de definir una nueva arquitectura de Internet. Pero ahí está. Si vamos a 5G, la cuestión que se nos plantea ya de forma urgente sería, ¿habrá una evolución de Internet dentro del 5G o utilizaríamos la misma arquitectura que tenemos? Entonces, como para mí, en mi modesta opinión, el tema de Internet es un problema conceptual. Por muchas barreras que pongamos, en mi opinión, no se va a solucionar si no cambiamos el concepto de la arquitectura de Internet. Entonces, la pregunta cuando vamos al 5G es, ¿vamos a evolucionar a Internet? Segundo, ya estamos haciendo pilotos y demás. ¿Cómo sería esa migración de Internet? Sería la segunda cuestión. Y otra relacionada con el tema de la latencia, aunque ya os digo que lo que habéis presentado se presentaría para muchas más cuestiones. Cuando hablamos de latencia, hay que hablar de latencia con la carga total de tráfico de la red. Porque si solamente establecemos 3 comunicaciones, bueno, pues los telecos sabemos muy bien que eso funciona perfectamente y podemos hacer una demostración con el mayor éxito mundial. Pero cuando el tráfico se carga y se carga, de extremo a extremo a lo largo de todo el mundo, aunque EXI no cubre todo el mundo, pero bueno, en algún momento el 5G estará extendido por todo el mundo, esperamos. Esa es la pregunta. Vale, tres preguntas. Nueva arquitectura, cómo migramos hacia nueva arquitectura y el tema de la latencia. Sí, yo creo que son preguntas de examen, Yo no sé si este es el foro. La evolución de Internet. Yo no sé si este es el foro, don Javier, pues son preguntas de examen. Pero bueno, nuestros ponentes, si tienen alguna cuestión que comentar o que orientarnos. Yo puedo empezar por el lado que me toca, que es lo que se está estandarizando. Una nueva arquitectura de Internet, no. Se está estandarizando una red específica que no es una Internet. ¿Pero por dónde va a ir? ¿Cómo que? Cuando hablamos de extremo a extremo, ¿por dónde va? Luego en la copa entramos en el detalle. Claro. Por donde lo quieras desplegar, va a ir. Como las redes de... ¿Por dónde va la red GSM hoy? Por eso digo que se está estandarizando, como he comentado, lo que es el núcleo de red y si tienes un acceso a Internet, ese acceso a Internet es Internet, no entramos ahí. Perdóname. ¿Cómo evolucionamos hacia esa supuesta nueva arquitectura y el tema de la latencia? Y el tema de la latencia, hablaba antes de network slicing. En definitiva es, efectivamente, si tú tienes la red que soporta lo que soporta, pero sin embargo, si tú eres capaz de trocear tu red y poder presentar y dar un servicio que garantizas una calidad, entre las cuales uno de los parámetros es latencia, podrás manejar tus recursos para ofrecer la latencia que necesitas. Por eso digo que cuando comentaba de cómo se está montando, cómo se está estandarizando el 5G, es muy complejo porque interviene extremo a extremo. La radio también tiene parte que ver en ello. Pero cómo vas a montar la radio, cómo la vas a gestionar y cómo va a funcionar después es la clave de poder garantizar una cierta calidad de servicio si ponemos la latencia como parte de la calidad del servicio final. Muchas gracias. Por allí parece que había alguna pregunta, ¿sí? Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Hola, Noelia Miranda del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Mi pregunta va dirigida un poco a los dos. En la actualidad, la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública para definir las características técnicas y físicas que deben tener las small cells, ¿vale? Que van a ser claves en
en el tema del 5G. Me gustaría saber un poco vuestra opinión al respecto, sobre qué características físicas y técnicas tendría que tener y por qué ese aspecto no se ha normalizado a nivel de ETSI, por ejemplo. Está claro que esto es una encerrona, hemos traído a Luis Jorge, le hemos hecho una encerrona, yo creo que es pregunta de examen, pero vamos, adelante, si tenéis alguna cuestión que plantear. Te toca a ti, luego voy yo. Si no, ya sabéis que durante la copa podemos charlar. Es una pregunta, la verdad es que bastante complicada. El tema de las Smart Cells yo lo veo como clave. Igual que el Open RAN, igual que un montón de iniciativas que hay, que son, digamos, la preestandarización, digamos, son foros adláteres al proceso de estandarización y que desde luego deberíamos seguir muy de cerca. Y ahí... ¿Esto está siendo grabado? Sí, está siendo grabado. No puedo hablar. Bueno, pues durante la copa, Luis Jorge, si quieres. Te lo voy a comentar de otra forma. Las necesidades tecnológicas, y tú dices, es que la Comisión Europea está sacando un informe sobre Smart Cells. Las necesidades tecnológicas sobre las Smart Cells o lo que quiera que tenga que formar parte de la red, todo esto va a venir de los actores principales en ese desarrollo tecnológico. Es decir, no creas que porque la Comisión Europea dice esto es la forma en la que de verdad se va a necesitar. Y luego hablamos del tema concreto que no puedo hablar en público. Muchas gracias. Yo creo que es un bonito cierre, me parece que es un bonito broche, por lo menos 2, 3 preguntas, bueno, 4 preguntas que se han formulado y demás. Gracias por vuestras respuestas. Y lo que sí, yo creo que ya el cierre definitivo y oficial a la jornada, yo creo que ya es el turno de que intervenga don Antonio Fernández Paniagua, su director general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Don Antonio. ¿Cuánto tiempo me das también? Pues el que usted necesite. Ya sabes que estamos en tiempo de descuento, pero como usted ha tenido paciencia, pues nosotros la vamos a tener también con usted. Así que... Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al colegio la invitación a clausurar esta jornada y también animar a los 3 grupos de trabajo a que trabajéis duro, que estaremos muy atentos a los resultados y conclusiones de estos grupos, que desde luego serán muy interesantes para nosotros, o sea que estamos ahí pendientes de las conclusiones que alcancéis. Bueno, yo sí que me gustaría, aunque sea muy brevemente, recordar las actuaciones que estamos haciendo en la Secretaría de Estado para el Avance Digital y más en concreto en la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información en relación con el 5G, actividades que podemos encuadrar todas ellas un poco en el Plan Nacional 5G, que como sabéis fue aprobado y se publicó en la página web del Ministerio en diciembre de 2017. Bueno, este Plan 5G no puede tener otro objetivo que el situar a España en una posición adecuada para que cuando el despliegue comercial de 5G llegue, estamos todos ahora en fase de estandarización, como ha comentado Jorge, en fase de pilotos, en fase de experimentación, pero cuando llegue ese despliegue comercial nos tiene que pillar en una situación de manera que podamos aprovechar todas las oportunidades que esas nuevas características y funcionalidades del 5G nos va a ofrecer. Y por lo tanto, el objetivo principal del Plan Nacional 5G es precisamente situarnos en esa posición, digamos, de vanguardia en el desarrollo del 5G. Este Plan Nacional, si lo habéis, que espero que sí, si lo habéis leído, pues tiene 4 ejes de actividad principales. Uno de ellos es el de gestión de frecuencias, que es en el que me extenderé posteriormente un poquito más. Otro de ellos es el impulso a las tecnologías 5G, y ahí estaríamos hablando de los pilotos convocados por Red.es, que ha comentado Federico. Otro es el ámbito regulatorio, que se trata de proporcionar una regulación adecuada que permita ese desarrollo y ese despliegue del 5G de la manera más fácil posible. Y ahí también estaría lo que ha comentado Noelia, esa decisión que tiene que sacar la Comisión Europea sobre lo que sería la Small Cell, y que sí que me gustaría resaltar que esa Small Cell va a ser muy importante la definición que se haga, y por eso os animo a participar en esa consulta pública, porque la virtualidad que tiene es que esa Small Cell, que va a ser definida o identificada o sus características mediante una decisión de ejecución de la Comisión Europea, viene del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que establece que se debe establecer
esas características de ese tipo de estación, de esa small cell, que luego va a tener un trato regulatorio, preferente en relación con otras y que su despliegue va a ser facilitado en gran manera. Por lo tanto, cómo quede definida esa small cell va a ser bastante importante para el futuro despliegue del 5G. Por lo tanto, animaros a todos a participar en esa consulta pública. En esas actuaciones regulatorias, pues lógicamente estará todo lo relacionado con la transposición del nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas, muchas de cuyas medidas van encaminadas también a facilitar ese despliegue del 5G y que en España de alguna manera podemos decir que algunas de ellas las tenemos incluso implementadas en la ley actual de telecomunicaciones, pero bueno, que tenemos que completar la transposición de este Código de Comunicaciones Electrónicas. Y el cuarto eje sería la cooperación y la coordinación y cooperación internacional. Y para eso creamos la Oficina Nacional 5G, del Plan Nacional 5G, que, como ha comentado también Federico, pues luego posteriormente ha habido actuaciones posteriores como la creación del Observatorio Nacional, y una de las funciones de este observatorio es también proporcionar apoyo a esta Oficina Nacional. Bueno, en lo que se refiere a la gestión de frecuencias, ahí sí que me gustaría comentaros un poco en lo que hemos venido trabajando. En el año 2018 ya hemos trabajado en las 3 bandas que han sido identificadas para el lanzamiento, digamos, prioritario en Europa del 5G, la banda de 3,5, la banda de 700 MHz y la banda de 26 GHz. En relación con la banda de 3,5, en julio del año pasado, en julio de 2018, ya hemos subastado los 200 MHz que estaban disponibles, de 3.600 a 3.800 MHz, y ahora estamos trabajando en, una vez adjudicado estos 200 MHz, estamos trabajando en lograr la desfragmentación de la banda, es decir, lograr que con el espectro que han obtenido los operadores en esta parte de la banda y el que ya disponían en la parte baja de la banda, hacer una reorganización de esta banda de manera que puedan disponer de espectro contiguo lo más amplio posible y poder aprovechar las potencialidades del 5G con un espectro amplio. En relación con la banda de 700 MHz, todos conocéis que aprobamos la hoja de ruta de la liberación de la banda de 700 MHz. En este momento estamos trabajando en la aprobación del Plan Técnico Nacional de la TDT y, en principio, los plazos marcados en la hoja de ruta, el objetivo del Ministerio sigue siendo el cumplir con el plazo establecido en la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2020 para que esta banda esté disponible para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, principalmente 5G. En relación con otras bandas de frecuencias, como la banda de 26 GHz, pues ya la hemos incluido en los pilotos que en fechas próximas será anunciado cuáles han sido los agraciados en esta convocatoria, primera convocatoria de Red.es. Esperamos que habrá más convocatorias en el futuro, pero para nosotros el que esta banda se comience a experimentar aquí en España es muy importante, y por eso la pusimos como con una valoración muy alta el incluir esta banda en los pilotos, y espero que esos 2 pilotos que serán seleccionados incluirán el uso de esta banda para muchas de las aplicaciones y casos de uso que seguro que se van a incluir en estos pilotos, y también para poder experimentar con todas esas características nuevas, el Network Slicing, el Edge Computing, todo esto que ya nos han comentado los anteriores proponentes. Bueno, en definitiva, como ha dicho José Ignacio, tenemos mucho trabajo, hay muchas actuaciones que hacer por todos, por la Administración, por el colegio, por el observatorio, por ETSI, por todos los grupos. En Europa también se está trabajando muy intensamente en el ámbito de las frecuencias, en el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico y en el Comité del Espectro Radioeléctrico. Tenemos unas bandas identificadas como prioritarias para 5G, pero no olvidemos que todas las bandas van a ser 5G. De hecho, ya se están aprobando las normas técnicas de las bandas antiguas, es decir, la banda 900, 1800, 2000, 2600, adecuadas a la prestación de servicio 5G, y por lo tanto vamos a lanzar el 5G en estas bandas que hemos identificado, pero al final todas las bandas estarán disponibles para 5G. Bueno, como conclusión, tenemos mucha tarea que realizar. Es importante que coordinemos esfuerzos, que consigamos ese objetivo de que España esté posicionada
en el desarrollo del 5G, ya que tenemos una situación de partida que es bastante buena en despliegue de fibra óptica y en otros aspectos, y tenemos que tomar ventaja de estas iniciativas y, insisto, animar a los 3 grupos de trabajo a trabajar duro y a obtener conclusiones que desde luego nos serán muy útiles. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Exquisito el cumplimiento del tiempo, exquisito, exquisito. Aunque al final hemos acabado con un leve retraso, yo creo que ha merecido mucho la pena, en mi opinión. Así que quiero dar las gracias a todos los ponentes que habéis participado, de verdad, a todos ustedes por aguantar, por ese certificado de resistencia que ahora os daremos a la salida, un certificado de resistencia. Y ahora yo creo que es el momento, por supuesto, agradecer al Banco de Sabadell que nos haya acogido en estas instalaciones formidables, y aprovecho para decirles que no va a ser la única. Y invitaros a todos a que tenemos ahora mismo una copa, un cóctel, charlemos, intercambiamos tarjetas, tenemos a los ponentes ahí con vosotros y demás. Así que gracias de nuevo y disfrutemos ahora del cóctel que tenemos ahí, que nos está esperando. Muy amables.